Buenas tardes, mis queridos amigos. Hoy es día 7 de julio de 2020. A diferencia de en otras ocasiones, hoy me gustaría cambiar el tema y centrarme también en un tema que ha sido tradicionalmente muy manido en nuestra sociedad. Se trata básicamente de hacer un comentario sobre la violencia de género, que yo entiendo que es una pandemia gangrenosa verdaderamente necesitada de una solución inmediata. La razón por la cual hago este comentario hoy es simplemente porque recientemente ha sido publicado el informe anual del Consejo del Poder Judicial, que se encarga, entre otras cosas, de hacer unos análisis periódicos sobre la evolución de los casos judiciales relacionados con la violencia de género en todos sus extremos. Yo simplemente quisiera decir que este informe último que ha publicado realmente se llama los 1000 primeros casos de violencia de género. Simplemente lo único que hace este informe es recoger los datos de violencia de género desde 2003 hasta el 2019. Y en ese periodo se ha conseguido, desde enero de 2003 hasta abril del 2019, en el cual se acumulan 1000 casos según este informe. A lo largo del 2020, que es un poquito de tiempo después, y prácticamente un año después, podemos todavía añadir a estos 1000 casos otros 21 casos mortales adicionales. Desde luego, esto es un drama verdaderamente tremendo en el caso español, pero que si lo llevamos a la esfera más internacional, podemos decir que los datos también son literalmente escalofriantes. Para dar un botón de muestra, aunque estos son datos un poco más antiguos, Naciones Unidas ya apuntaba hace unos años las escalofriantes cifras siguientes. Una de cada tres mujeres en el mundo ha experimentado violencia física o sexual, y principalmente de sus parejas. Una de cada dos mujeres asesinadas en el mundo lo han sido por sus parejas o sus familiares, frente a solo uno de cada 20 hombres por razones similares. 4,5 millones de personas de los 21 millones de personas que se suponen sujetas a trabajos forzados son víctimas de explotación sexual, y de ellos el 98% son mujeres y niñas. 133 millones de mujeres y niñas han sido sometidas a mutilaciones genitales. 700 millones de mujeres se casan antes de los 18 años, y más de un tercio de ellas lo hacen antes de los 15, casi siempre forzadas por la situación del entorno en el que viven. Por consiguiente, yo creo que el título al que yo quería darle hoy a esta charla es francamente oportuno. La violencia de género es una pandemia gangrenosa, absolutamente gangrenosa, necesitada de una solución inmediata. Dejarme que os cite dos frases que a mí siempre me han impresionado mucho y que vienen muy al hilo de lo que quiero contar. El primero es de la magnífica Simone de Beauvoir, que por otro lado es una de las, por no decir la principal creadora del feminismo intelectual. Es verdad que esta mujer era la amante, a su vez, de Sartre, y era una mujer lógicamente vinculada ideológicamente con su pareja, y por consiguiente era una mujer de izquierdas. De ahí que el feminismo siempre ha sido enarbolado como bandera por parte de los movimientos de izquierda. Sobre esto haré un pequeño comentario, puesto que yo creo que el feminismo no debe pertenecer en absoluto a ningún tipo de corriente política, sino simplemente a una condición humana, porque lastra su eficacia. Pero esto es una opinión personal.
Y decía Simone de Beauvoir, a la que yo aprecio, y por cierto recomiendo un libro poco conocido por la inmensa mayoría de las personas, y es de una extraordinaria calidad intelectual, amén de brillantísimamente escrito, y aporta una brutal cantidad de información y análisis. Se llama El segundo sexo, de Simone de Beauvoir. Pues esta mujer decía una frase verdaderamente tremenda, demoledora, profundísima, que no es otra que el problema de las mujeres siempre ha sido un problema de hombres. Pero John Stuart Mill también decía una frase tremendamente importante que quiero comentaros aquí, y decía: podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el conocimiento que pueden adquirir los hombres sobre las mujeres, incluso sobre cómo han sido y cómo son ahora, sin ninguna referencia a lo que podrían ser o llegar a ser, es terriblemente imperfecto y superficial. Y siempre lo será hasta tanto las mujeres mismas hayan dicho todo lo que tienen que decir. Esto es exactamente dos frases maravillosas que cuento aquí porque es que verdaderamente hay que hacer honor a estos dos autores. Yo lo que quiero decir es que, digamos, entrando en materia, que es que nuestra dignidad como personas requiere y exige que encaremos definitivamente la solución al problema de la dignidad de la mujer. La violencia de género es una lacra que exige que todos nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, pero desde luego principalmente los hombres, nos alcemos y aportemos lo mucho o lo poco que podamos para contribuir a formar una conciencia colectiva que promueva cambios futuros en nuestra forma individual de entender los orígenes de esta patología, tanto social como individual, esta realidad inaceptable y esta vergüenza colectiva. Yo soy hombre y soy padre de 2 hijas, y por ello me siento obligado y legitimado a la vez a decir que como tal me levanto con toda rabia y toda agresividad de la que dispongo para gritar ante tamaño espanto y ponerme de forma incondicional y eterna de parte de las mujeres en general, y muy especialmente y particularmente de aquellas que han sufrido y sufren malos tratos. La violencia de género, la violencia contra la mujer, por ser esta el 95% de la violencia intersexos, la violencia también llamada machista, la violencia familiar. A veces, si no se confunden, desde luego, están o pueden terminar estando interrelacionadas, es sin duda una de las mayores pestes que nos aqueja. Obviamente no solo es un problema exclusivamente nacional español, pero la evolución registrada en España ya produce generalizados espanto, repugnancia, indignación, rabia social, al punto de que casi lo consideramos como exclusivo nuestro. Si bien tengo que deciros, queridos amigos, que existen numerosos países a nivel mundial que nos sobrepasan largamente, y son muchos, en las cifras y en la categoría de sus manifestaciones. Y son muchos, muchísimos. España, francamente, está todavía en unos niveles muy bajos. Algunos países de estos que nos sobrepasan de forma notable, tristemente destacan ejemplos como los de Estados Unidos, primero del mundo, que maltrata a sus mujeres en términos absolutos, seguido del Reino Unido, seguido de Finlandia, seguido de Brasil, seguido de Francia, por no citar, por supuesto, a países donde ni siquiera existen niveles de control estadístico serio, como pueda existir en África, en casi todos los países de África o en Asia, ¿no? El número de casos, en cualquier caso, conocidos en España y la frecuencia con la que los mismos se producen y aparecen, nos ha generado ya una enorme sensación de impotencia ante lo que apreciamos, sea verdad o no, como una carencia total de efectividad de las medidas diseñadas o puestas en práctica para atajarla, reducirla o aminorar sus efectos. Esta es la sensación que nosotros tenemos, sus efectos y sus expresiones. Y no será ello por la ausencia de numerosas personas, instituciones implicadas, a las que desde aquí, desde luego, tengo que presentar o manifestar mi más profundo respeto, admiración,
y agradecimiento por su labor y dedicación. Hay muchísimas instituciones que se dedican y muchísimas personas que se dedican a hacer lo que buenamente pueden, y es mucho, en favor de las mujeres maltratadas. A modo de ejemplo, me gustaría citar en este agradecimiento colectivo a todas estas instituciones una única, bueno, quizá dos figuras institucionales que hacen una magnífica función de apoyo, de asesoramiento, de orientación y de carácter informativo, ¿no? Que es el Ministerio de Sanidad. Y dentro del Ministerio de Sanidad, desde luego, el Instituto de... Bueno, de Sanidad, perdón, no, el Ministerio de Igualdad. Y dentro de... Antiguamente era de Sanidad. Y dentro del Ministerio de Igualdad, lógicamente, la Delegación de Gobierno también, la Delegación de Gobierno especial para los casos de violencia de género, y el Instituto de la Mujer, que lógicamente han hecho un trabajo de asentamiento del conocimiento y de difusión francamente bueno. Pero la pregunta entonces que yo me formulo es, ¿cuál es pues el problema? Si hay tanta gente y tanto, ¿qué es lo que está sucediendo de verdad para que tengamos esa sensación de que algo no funciona o que no va? ¿Por qué da la sensación entonces de que esto no avanza mínimamente en la resolución de la lucha contra esta lacra, cuando en realidad ya hay tanto esfuerzo realizado? ¿Qué es lo que se puede y se debería hacer? Bueno, y así podríamos realmente formularnos una infinidad de preguntas de todo tipo relacionadas con este tema. Pero para empezar a abordar un poco la cuestión, en mi opinión, existe algo que falla. Y esto que algo que falla, que nos motiva a estas preguntas, es que lo que está fallando no son las acciones, son los enfoques. Yo tengo la sensación que los enfoques con lo que este tema se plantea, se aborda o se difunde, o intenta corregir y sobre todo desde luego explicar la realidad que tenemos hoy en día y la exasperante lentitud con que se alcanza a la sociedad en su conjunto para sensibilizarle y que imponga un cambio de formas y se aprecien los resultados, es en mi opinión un problema básicamente de enfoques. Los enfoques que se están utilizando en abordar la cuestión de la violencia de género, en mi opinión, no son correctos. En mi opinión, estamos ante un problema de carácter organizacional y de ineficiencia o eficiencia escasa de la asignación de recursos. Esto es lo que en realidad yo creo, puesto que hay infinidad de otras acciones y gentes, instituciones, organizaciones, federaciones, etcétera. Y quizá el problema tenga su origen explicativo en el hecho de que el análisis de la realidad de la violencia de género, del maltrato o de la relación, digamos, oscura intersexo, es que su análisis institucional y social no deja de ser un fenómeno todavía muy, muy reciente. Desde el punto de vista histórico, tiene escasas decenias de años los análisis. La propia Simone de Beauvoir, al fin y al cabo, es de mediados del siglo XX, o sea que es la primera que hace un análisis concienzudo. Entonces realmente, y en Naciones Unidas también, empiezan sus trabajos de una manera realmente cercana a nuestros días. Y eso lógicamente no ha permitido desarrollar quizá un cuerpo doctrinal, un cuerpo intelectual, un cuerpo de acciones que, digamos, hayan permitido ponerse en marcha, chequearse, contrastarse y verdaderamente intentar resolver la situación. Como decía hace un rato, nos encontramos ante una multitud de federaciones, asociaciones, fundaciones y otro tipo de instituciones, tanto públicas como privadas, que se dedican de forma tan buena como intensa al análisis y resolución de esta realidad, pero repito e insisto, la eficacia de las mismas, expresada como una ganancia en la sensibilización y en la promoción del cambio de las ideas y pautas sociales, se ve todavía limitada, dispersada entre muchos factores, entre, por ejemplo, la concentración ideológica de actuaciones, en parte debida, y debo decirlo, y creo que no es bueno, en parte debido a la politización de las concepciones intelectuales sobre la cuestión.
La segregación sexista, por ejemplo, también, que ocurre, voluntaria o no, ocurre en la participación de la relación. Existe una preponderancia lógica de explicar de mujeres en esta cuestión, que incluso se producen ciertos fenómenos hasta de segregación de lo masculino en la resolución de estos problemas. Parece como que los hombres, por el mero hecho de serlo, ya contaminamos la escena del trabajo. Y esto también ocurre, y es, insisto, es una segregación involuntaria, sin duda alguna, a lo mejor quizá en algunos casos sí, pero en realidad yo lo que creo es que simplemente vicia un poco la situación. Otro elemento importante es que existe una multiplicidad infinita de órganos actuantes, que hacen muchos de ellos funciones muy similares unas de otras. Las dificultades de poner en práctica las conclusiones entre todas estas personas, las conclusiones teóricas entre todas estas personas, no dejan de ser verdaderamente difíciles. Pero otros temas, por ejemplo, los niveles de especialización en los análisis son variopintos, sin que exista, digamos, un proceso de congregación o de análisis o de recopilación intelectual y consensuada de todas estas ideas. Otra cosa importante, esto produce lógicamente un distanciamiento progresivo entre los estudiosos y que dirigen todas estas acciones y la propia sociedad. Hay una falta de constancia, en mi opinión, una falta de constancia y una falta de amplitud en el calado de los mensajes educativos favorecedores de cambios de opinión y conducta. ¿Cómo es posible que todavía hoy no hayamos llegado a mecanismos de introducción en nuestro sistema educativo básico? Estoy hablando desde los niños pequeños, de modelos de formación sobre las características, vamos a llamarle, del humano, mujeres y hombres, que permitan poquito a poco hacer comprender a las dos partes involucradas, que son las mujeres y las chicas, o las chicas y los chicos, comprender las realidades distintivas de uno y lo bonito y lo importante que es el respeto mutuo. Y esto se tiene que hacer durante el bachillerato, como el que aprende matemáticas, pues tiene que aprenderlo, pero carente de todo tipo de ideologías de tipo político, ideologías interesadas, de asociaciones que lo único que buscan son subvenciones, etcétera. Todo ese tipo de modelos no son decididamente, yo creo, buenos. Hay que decir además que todo este tipo de movimientos deben ser liderados de forma combinada, como intentaba adelantar hace un segundo, lideradas o colideradas por hombres y mujeres. No es aceptable que solo sean las mujeres las que hablen sobre estos temas. Estos temas afectan a la sociedad en su conjunto, y la sociedad está compuesta por hombres y por mujeres. Y máxime si encima se considera que un porcentaje muy alto de las situaciones de maltrato son infringidas por el otro sexo, y por consiguiente conviene que los dos sexos, siguiendo la filosofía del He for She de Naciones Unidas, que es un magnífico programa de Naciones Unidas, cuya magnífica también actriz Emma Watson fue la presidenta honoraria o la gran embajadora del movimiento, y que recomiendo vivamente que si tenéis ocasión de ver el vídeo donde ella hablaba, es verdaderamente emotivo, además de precioso, es un vídeo precioso. Bueno, pues prueba de ello es que, de todo esto que he dicho, es que se siguen escuchando todavía ideas presentadas increíblemente como novedosas por nuestros representantes políticos de cualquier color, en el sentido de que, por ejemplo, lo que hay que hacer de forma absolutamente tremenda es un pacto de Estado sobre la cuestión. De hecho, ya lo tenemos. En mi opinión, eso puede estar bien o puede estar mal, pero desde luego lo que creo es que en el fondo resulta irrelevante y engañoso, pues en realidad es el reflejo de la impotencia señalada al demostrarse, en segundo lugar, que en esa formulación nada nuevo al respecto se propone, pues no hay ideas reales que lo sustentan. Un pacto de Estado no parece resultar necesario en sí mismo, salvo por razones meramente estéticas, que me parece bien, cuando todos, absolutamente todos los hombres de bien y mujeres de bien, los que tratan y se relacionan con este tema, parten de una misma convicción. Estamos todos convencidos, no hay nada que nos separe, ni nada de lo que existe ya o se proponga al respecto es objeto de controversia. Luego, por consiguiente, tiene una importancia solo
relativa. En mi opinión, no es dable pensar, lógicamente, que el instrumento, que sería en este caso el Pacto de Estado, sea más importante, pueda llegar a superar el propio objetivo. Y por lo tanto, no resulta apoyable la idea de añadir un artefacto adicional allá a los muchos que tenemos por mor de la necesaria voluntad de extraer un no siempre digno, por cierto, aprovecho rédito político, de un drama que es absolutamente inaceptable. Pensando, eso sí, que todo lo demás se derivará con ello y se derivará del hecho de la mera declaración. Ya tenemos pacto de Estado y parece que se ha resuelto. Pues no, justamente yo soy de la opinión que el declarar la existencia de un pacto de Estado realmente no es ni más ni menos que el reflejo de un grito de auxilio y el reflejo de una declaración de impotencia. Permitidme que lo aclare de la siguiente manera. Yo he sido director general de Medio Ambiente y siempre he dicho, para mayor sorpresa de todo el mundo, que las declaraciones de parque natural a mí no me gustaban como concepto. Entonces todos decían, pero ¿cómo es posible que este tío que es el director general de Medio Ambiente venga a decirnos esto? Y yo lo decía por un motivo, porque la declaración de un parque nacional o de una zona protegida o cualquiera, lo único que es un verdadero reflejo del fracaso de la política ambiental. La política ambiental ha de ser profundamente preventiva y no correctiva. Y la declaración de parque natural no es, o de espacio protegido, siendo loable, porque claro, hay que evitar como sea que se pierdan los bienes protegidos, pero no deja de ser un reflejo de que ha fallado la política ambiental, puesto que no ha sido capaz de introducir mecanismos de carácter preventivo. Pues esto es a lo que me refiero cuando digo que no entiendo por qué la importancia que los políticos otorgan a ese pacto de Estado. Oiga usted, sea menos preventivo, sea menos curativo y vaya usted, por favor, a buscar de verdad los elementos de prevención. Es un poco el comentario. Y lo que de verdad me da pena a mí es que efectivamente no es ni más ni menos que un grito de auxilio la declaración de un pacto de Estado. Es que hace falta hacer algo y por eso la gente busca cómo sea ese. Bueno, pero esto era un solo comentario. Yo quisiera decir que yo tengo que aportar algo también a esto. Entiendo que todos nosotros deberíamos aportar cosas. Y yo tengo dos ideas y no me voy a extender mucho más de lo que ya me he extendido. A mí me gustaría recurrir a dos ámbitos del conocimiento para intentar aportar un granito de arena en la eventual solución o cambio de enfoque respecto a este tema del maltrato social. Lo primero que me gustaría decir es que la economía es una buena fuente de inspiración para estas materias. Y yo soy de la opinión que la resolución de este problema desde ese ángulo económico pasa inexorablemente por devolver la externalidad que resulta y que es el maltrato de género, devolver esa externalidad a la sociedad. Es decir, tenemos que internalizar el coste social del maltrato, de la misma manera que se ha utilizado en economía la internalización de los costes ambientales dentro del sistema económico, porque es la única forma que percibe el humano y la sociedad en su conjunto de que algo está pasando, cuando no le queda más remedio que hacer frente económicamente a ese lastre. Es decir, es ahí cuando verdaderamente empezaremos a entender el problema de la existencia de esta lacra terrible que nos ocupa. Y lo que me estoy realmente refiriendo es ni más ni menos que internalizar ese coste externo a la sociedad de una manera conceptual, de una manera económica y de una manera social. Es necesario que la sociedad sufra en sus carnes y de verdad la existencia de este drama para que pueda, por tanto, evitarlo. Hay que monetarizar eso. Voy a decirlo de una manera muy simple. Si la sociedad tuviera que, cada uno de nosotros tuviéramos que aportar dinero en la solución de los problemas, de forma individual, en la solución de los problemas de carácter intergéneros de esta naturaleza, de maltrato, otro gallo nos cantaría. Seríamos muchísimo más sensibles porque nos tocaría nuestro propio bolsillo de forma inmediata. De la misma manera, también indico, por ejemplo, la responsabilidad social corporativa de las empresas debe materializarse inexorablemente también en una especie de proceso de internalización de costes, vamos a llamarle de maltrato social.
Debemos repercutir, por tanto, a la sociedad el coste económico real del maltrato en todas sus acepciones y colores. Solo así se logrará alcanzar un grado proactivo de conciencia social que conduzca a una solución real del problema. Y al respecto, me gustaría citar también a Ana María Pérez del Campo, que fue presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, cuando señalaba con acierto que la base esencial del problema del maltrato se encuentra, entre otros, en la ausencia de equivalencia de sexos. Esto es, la verdadera y la igualdad, esta es la equivalencia de sexos. Es necesario, decía, imprescindible y hasta elemental que la ley proclame el principio de igualdad, pero es ingenuo, incluso hipócrita, el considerar que la mera imposición legal ha de conseguir la transformación social hacia la equivalencia en los sexos. Es evidente que es necesario algo más o algo mejor, y mucho más y mucho mejor. Por eso, la internalización de costes tiene que ser algo absolutamente palpable. Esa era la primera idea, el recurso a los, digamos, instrumentos que la economía pone en nuestras manos para poder avanzar en esta materia. El segundo eje de pensamiento que me gustaría abordar aquí que es el complemento del anterior, no es otro que el enfoque internalizador del maltrato. Es decir, entender que el maltrato se caracteriza, o la violencia de género, se caracteriza por ser un fenómeno profundamente complejo en todo, en sus orígenes, en sus expresiones, en sus actores, en las formas en que se produce, en la civilinidad. Hay elementos de tipo físico, de tipo psicológico, de tipo económico. Es enorme la batería de temas y existen especialistas para todas estas materias. Y por consiguiente yo creo que la inspiración de la ecología en la concepción de que este problema es un problema de carácter ecosistémico. Esto es lo que creo que es la segunda aportación que tenemos que introducir en esta materia. La cuestión del análisis y abordar los temas del maltrato deben requerir una concepción de carácter integral de tipo ecosistémica. Hay que entender que la comprensión y solución del problema ha de abordarse desde esta dimensión de realidad como el ecosistema del maltrato. Hubo un autor que se llama Heise que escribió un artículo interesante sobre el marco, la violencia contra las mujeres. 2 puntos ponía el título, un marco integrado de carácter ecológico. Pero es verdad que este autor, que es desde el año 1998, tenía una concepción ecológica, pero su enfoque resultaba todavía poco desarrollado. Yo creo que habría que abordar muchas cuestiones más. Pues entonces, queridos amigos, yo creo que estas son por hoy las 2 cuestiones esenciales que me gustaría tratar y comentaros. Y decir que la combinación de los elementos del ecosistema de maltrato, por un lado, del orden inspirado en el orden de la ecología, y por otro de la internalización de su coste social en el contexto de la inspiración económica, serían, en mi opinión, los ejes sobre los que debería gravitar una propuesta firme para poder avanzar en esta cuestión. Y ya termino por hoy, porque llevo mucho tiempo y dedicaré otros vídeos a aclarar mis conceptos o a profundizar en ellos. Me gustaría decir que de la misma manera que Gro Brundtland inventó hace muchos años el principio contaminador-pagador, que no deja de ser los impuestos piguvianos o la aplicación de los impuestos piguvianos que procedían de la economía, son conceptos de los años 20 del siglo XX, los impuestos piguvianos de Pigou, y ella introdujo esa gran y conocida frase, quien contamina paga. Pues bien, yo me atrevería a decir, siguiendo este mismo modelo, que lo utilicé también para el medio ambiente, que yo decía, no hay que decir quién contamina paga, hay que decir quién usa paga, porque realmente el medio ambiente es un don que nos da la naturaleza. Pues bien, en el caso del maltrato, yo soy de la opinión que quien maltrata paga. Y no me refiero solo al maltratador objetivo desde el punto de vista judicial, me refiero a la sociedad. Una sociedad que no resuelve los problemas del maltrato individual es responsable del maltrato y por consiguiente ha de pagar.
Queridos amigos, llevo muchísimo tiempo hablando. Yo os agradezco la atención y espero que estas reflexiones os puedan servir de utilidad. Os deseo un magnífico y caluroso día de julio. Un abrazo a todos.